Muchas bendiciones de Dios. Estamos aquí en Renaciendo Cada Día y le vamos a compartir el tema cuando no tiene elección. Y le voy a leer Josué capítulo 24, versículo 15. Y la palabra de Dios es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: y si el mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses o a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios. Aquí el título es cuando no tiene elecciones. ¿Cómo que cuando no tiene elecciones? Hay dos elecciones: o servir a Satanás o servir a Dios. Y cuando tú sirves a Dios siempre tiene elecciones, pero cuando sirves a Satanás tú le estás sirviendo a personas que no te va a cumplir tu propósito, el tiempo que tú tienes, el tiempo que tú tienes de vida para vivir, las cosas que Dios quiere buenas para ti y para tu familia. Entonces aquí está hablando claramente la palabra de Dios. Y si el mal aparece, servir a Jehová. O sea que si el mal aparece, no vaya con el mal, ven con el bien. Porque yo pienso que la misma palabra dice el bien y el mal. El bien es algo bueno y el mal es cosas malas que llegan a la vida. Yo pienso que ningún ser humano inteligente quiere el mal para cada uno de nosotros, ni para uno de su familia. Y dice, escogeo, o sea, hoy a quién sirváis. ¿A quién ustedes quieren servir hoy? ¿A Dios o al diablo? Esta es la pregunta. Cuando no tiene elecciones, ¿a quién quiere servir? ¿A Dios o al diablo? No hay elecciones, solo hay una elección: o a Dios o al diablo. Entonces, la gente dice, yo soy hijo de Dios, pero se comportan mal. Cuando a alguien le dice, la Biblia dice que uno tiene que mirar primero uno para después mirar al otro. Pero cuando una gente corrige a una persona es porque ya sirvió en sí, pienso yo. Si tú ves que una persona va a cruzar la calle, usted que va a decir, no vaya por ahí porque lo pueden atropellar y está en rojo el semáforo, no puede pasar. Pero hay personas cabeza dura que pasan en rojo, en amarillo y no respetan. Entonces, ¿qué sucede? ¿Va a pasar en rojo o va a pasar en verde? Hay unas opciones también con el semáforo, porque el amarillo es así, pero eso es arriesgar su vida. Así muchas personas arriesgan la salvación, da último minuto sin saber si uno que está pasando en amarillo, viene otro y pasa en amarillo también y se lo lleva. Claro, tenemos que estar atentos cuando uno no tiene, la gente dice que uno no tiene elecciones, pero uno tiene decisiones. Aquí la palabra está diciendo claramente que debemos tener, hoy a quién sirváis, a los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres. O sea, porque si usted ve que su papá se comporta mal, que su papá fue una persona que no le tuvo temor a Dios, una persona que no le importó el otro, una persona que maltrató a su familia, una persona que verbalmente le dio golpe a mamá, a papá y a todo eso, usted tiene que ser igual. Yo pienso que tenemos que saber elegir, porque no son cosas muy lindas lo que esas personas hacen. Entonces tenemos que ser mejor persona. O porque el otro no haya maldecido, nosotros tenemos que maldecirlo. Y cuando uno maldice, esa maldición le llega. Aunque uno sea cristiano, le llega, porque dice la palabra de Dios que Dios castiga, corrige a sus hijos. Y cuando un hijo de Dios maldice a alguien, Dios lo castiga. Ahí eso es seguro, así es como la siembra también. Así que usted tiene que saber a quién van a servir. Así que dice claramente a los dioses que sirvieron sus padres, dices, o a los dioses de los amorreos. Los amorreos significa el diablo, la misma cosa. Así que usted tiene que se dar cuenta a quién usted está sirviendo. Si está sirviendo a Dios o está sirviendo al diablo. Esa es la elección.
Así que yo se lo dejo a usted como tarea para que usted vea quién es usted y no porque otro se lo dice, porque usted mismo sabe hacerse un examen suyo de conciencia para saber a quién usted está sirviendo. Porque Dios es un Dios de amor y Satanás es un Dios de odio. Amén. Amén. Bueno, entonces quiero empezar leyendo en Mateo, capítulo 6, versículo 24. La palabra será en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros tenemos como la decisión entre elegir entre Dios o el diablo. Aquí dice riquezas, pero en realidad la palabra que se utilizó ahí fue mamón, que fue como el dios de la codicia, de la riqueza. O sea, en pocas palabras, el diablo. Nosotros estamos puestos aquí en la tierra para elegir dónde queremos ir toda la eternidad. Desde el tiempo que Adán y Eva pecaron, entonces ahí fue que el ser humano decidió dejar a Dios, abandonar a su creador y elegir al diablo. Pero ahora nosotros como personas, como individuos que nos reveló Dios, ahora nosotros decidimos seguir a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tú vas a seguir a alguien que no te ofrece nada bueno? Porque Dios es el que te ofrece la vida, Dios es el que te ofrece la salvación, la vida eterna, Dios es el que te bendice. No es el diablo no te da nada. A veces la gente glorifica al diablo mediante cierto ídolo, así que el ídolo lo sanó, pero no es así. Fue Dios que lo sanó a esa persona, pero el diablo siempre quiere quitarle la gloria a Dios. Entonces aquí nos está diciendo que si uno elige a Dios, entonces uno naturalmente va a menospreciar al diablo, porque ya como que solamente saber lo que hace el diablo te va a dar asco. Así también mucha gente que sigue al diablo no quiere escuchar las cosas de Dios, porque la luz y las tinieblas no van de acuerdo. Entonces nosotros aquí tenemos la decisión, el libre albedrío de hacer nuestra decisión hoy en día cuando estamos en vida, no después de la muerte, sino ahora. Dios nos manda a nosotros a elegirlo a Él, pero Dios tampoco obliga a nadie, porque la persona es que decide. Hay otro versículo en Romanos capítulo 10, versículo 3, que dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, dice, procurando establecer la suya propia. Muchas personas creen que la mejor decisión es irse por su propio camino y dejar a Dios, pero eso no es así. A las personas que hacen eso realmente le van mal, porque si tú no estás con Dios, ¿con quién tú estás? Obligatoriamente tú vas a estar con el diablo, porque dice un versículo, el que no está con nosotros, contra nosotros está. Eso lo dijo Jesús, creo. O sea que si una persona dice, no, yo no soy muy creyente, yo no hago, no quiero ir no sé, a leer la Biblia, eso no me interesa. ¿Quién está hablando ahí? El diablo. Y no es porque el diablo lo obligó, sino esa persona está cegada y tiene el entendimiento entenebrecido. Ella misma decidió elegir al diablo por su propia elección, hasta que Dios se le revele. Porque no es que uno está condenado, sino uno mismo elige. Por ejemplo, Judas fue el que eligió servir al diablo y entregar a Jesús. Eso no era la voluntad de Dios que él se fuera al infierno, sino que ya él mismo había puesto en su corazón hacer eso. Entonces el mensaje que quiero concluir es que ahora es que tenemos que decidir
si seguir a Dios o al diablo. Uno sabe que lo que le conviene es Dios, pero para seguir a Dios uno tiene que hacer como un compromiso, tiene que comprometerse a dejar a un lado el pecado y hacer esa elección que te va a cambiar la vida de ahora y la vida después de la muerte. Amén. Bueno. Así como dijo, como tú dijiste, Judas eligió andar para allá, pero él sabía la palabra de Dios. Y Pedro también podía ser como Judas, pero Pedro no lo hizo. O sea que uno elige la elección, uno tiene una elección. Amén. Amén. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Esperamos que le haya sido de edificación. Si fue así, no se olvide darle like y darle a la campanita.